Muy buenas a todos, acá estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre México y su situación. Me han pedido hablar sobre esta gran nación en los comentarios del anterior vídeo, en el cual me piden que haga un análisis similar al que hice a China. En el vídeo vamos a hablar sobre la situación económica de México, dándole un repaso a la educación que es el principal tema de todos. Luego un repaso sobre México y Estados Unidos y su relación. Después hablaremos sobre México en el contexto internacional. Como en todos los vídeos, enumeraremos en temas para asimilar mejor la información. Los temas a dar son: 1. México y su economía al desplome. 2. La educación, más que esperanza, un negocio. 3. México de camino a la unificación con Estados Unidos. 4. México y sus desafíos para un futuro no tan lejano. Y 5. México en el contexto internacional y la decadencia económica. Bueno, comenzamos el vídeo con el tema 1. México, como la gran mayoría lo sabe, es un país ubicado en Norteamérica, con fronteras al sur con Guatemala y Belice, y al norte con Estados Unidos de América. Tiene salida al Océano Pacífico y al Caribe. Pero más que hablar de geografía, hablemos de la economía de este país y cuáles los puntos de decadencia. Primero, antes que nada, tenemos que destacar varias cosas al hablar de México. México es uno de los 10 países que más producen petróleo, lo cual ha ayudado a mantener la balanza comercial con signos positivos. En México, la mayor compañía que opera en los yacimientos del país es la Pemex, la cual pertenece al Estado. El país, a diferencia de otros, Estados Unidos, explota sus propios yacimientos petrolíferos y no los de otros países, teniendo una gran capacidad de producción, y eso convierte a Pemex en las principales compañías productoras de crudo. Pero dejemos de alardear por el petróleo mexicano y hablemos de otras cosas. México es un país agrícola y minero, exportador por excelencia desde tiempos inmemoriales de oro y plata, además de otros minerales estratégicos. En el sector agrícola se exporta desde trigo y maíz hasta otros productos. El principal mercado de exportación de México es, obviamente, Estados Unidos y Canadá, que juntos forman el NAFTA. México es un gran exportador de productos manufacturados y posee un gran poder industrial. México es una de las principales economías latinoamericanas junto a Brasil, Argentina y Chile. Las principales fuentes de ingresos del Estado son las inversiones extranjeras, el turismo y la exportación de petróleo, oro y plata. Gracias a estos sectores, México es una economía estable. Cabe destacar también la abundancia de mano de obra barata. Pero dejemos esto atrás y hablemos, como dice el tema, la decadencia económica y hacia dónde está llevando esto. México, el país con mayor cantidad de narcotraficantes del planeta, sumado a la alta producción de narcóticos como heroína, cocaína, marihuana y otras varias. Esto desde ya es un problema gravísimo, pero en realidad, los narcotraficantes no son el mayor problema, sino la relación entre narcotraficantes y políticos, que es la mezcla perfecta para destruir un país y sumirlo lentamente en la pobreza general y la corrupción. En México, la gran mayoría de los políticos son corruptos, sumándole a otros sectores como la policía y el personal del sector público. La relación entre narcotraficantes y políticos es como combinar éter y una chispa, y lo que obtendrán es una explosión de problemas. Pero el narcotráfico y la corrupción, si bien son los mayores problemas, hay algunos más en este guisado. La corrupción en el sector público es algo bastante normal. Aproximadamente el 11% del dinero obtenido por exportación de petróleo desaparece, similar al caso de Venezuela, nada más que esto va a manos de políticos sucios. Otro gran problema es nuevamente, la corrupción, pero esta no es de las que roban dinero, sino otra parecida. Todos sabemos del fraude presidencial de hace poco. El presidente Enrique Peña Nieto, es un corrupto pero nivel 920. Este presidente acepta sobornos gordos de carteles grandes, pero algo peor que eso, aunque no sé si es peor, es quien lo puso en su puesto. Desde ya fue Estados Unidos, pero la mayoría se preguntará qué pruebas tengo de ello. Pues es fácil, los movimientos que ha llevado este presidente últimamente lo delatan debido a su inclinación hacia los intereses de Estados Unidos. Para decírselos mejor, enumerémoslos. 1. Enrique Peña Nieto sugiere privatizar Pemex. 2. El presidente mexicano pacta con el gobierno norteamericano una futura unión geoeconómica, y para los que no saben a qué se refiere, es un tipo de bloque comercial que se compone de un mercado único que además dispone de una unión aduanera. 3. El gobierno de Peña Nieto planea la construcción de otra ciudad binacional, gobernado conjuntamente por Estados Unidos y el gobierno de México, lo cual connota aún más su corrupción y su inclinación a los intereses de su vecino del norte. 4. México pacta un trato de protección común con Estados Unidos en el siglo XX. Y así sigo.
La decadencia económica no solo va ligada a la corrupción y al narcotráfico, sino también a la educación. En México, muy poca gente es la que se gradúa y estudia empleos importantes como ingeniería u otro empleo que apoye a la industria y a la innovación. Esto impide al país su desarrollo hacia la economía del conocimiento. Países como Brasil, Vietnam, China, India, Irán, Turquía y Chile, y sin duda me faltan mencionar más, ya están en dirección a la economía del conocimiento, la cual deja completamente de depender de la exportación de minerales y comienza a dar paso a la entrada del primer mundo. Claro que China e India le falta mucho para ser un país de primer mundo debido a lo enorme de su territorio y a la alta población, pero ese no es el caso. México sin duda, debido a la corrupción y a la falta de inversión en educación y claro, a la incompetencia de la gran mayoría de sus maestros, causan desde ya la decadencia de su economía. ¿Y por qué la educación es tan importante? Pues sin educación no habrá gente que trabaje en empleos que ayuden a mejorar al país y a darle un futuro mejor a las futuras generaciones. En conclusión, la decadencia económica de México se debe a la alta dependencia de la exportación de crudo, a la baja inversión en educación, a la corrupción y a la vulnerabilidad de su economía, y a esto me refiero, como la palabra lo dice, a lo vulnerable que es su economía a caer en el desplome. Sin seguir con este tema, pasamos al tema 2. La educación, más que una esperanza, un negocio. ¿A qué me refiero con el título? Pues bueno. La educación se supone que es una esperanza y que todos tenemos derecho a ella, pero en México es todo lo contrario, y antes que nada, aviso que esto no es en todas las partes de México. En México, la gran mayoría de los profesores en las escuelas públicas no tienen el título, sino que los compran a bajo precio y su paga es mínima. Las aulas de primaria y secundaria, en zonas semiurbanas y rurales, son de bajísima calidad, tanto en infraestructura como en calidad educativa. Las mejores escuelas de México son privadas y muy costosas. En México, el Sindicato para la Educación se convirtió en algo similar a un cartel de droga. En México la maestra, apodo a la líder suprema por así decirlo del sindicato, su cargo equivale a la de un líder de un cártel. La maestra, es corrupta de por sí, sacándose un sueldo de 1,3 millones de dólares mensuales. Dicha persona tiene una casa en San Diego, en California, Estados Unidos. La maestra es una de las tantas personas que no permite cambios en la educación, como por ejemplo, hacer que cada maestro del país tenga título o permitir una mayor inversión en infraestructura de las aulas y universidades. Esta persona, según dicen, ayudó a ganar al presidente Peña Nieto en las elecciones presidenciales. Como verán, esta mujer tiene más poder que un gobernador o un líder de algún cártel, y gracias a esta personita se le niega la educación a más de 30 millones de niños, los cuales terminan en el crimen organizado o en la extrema pobreza. La educación en México es pésima, nada más tendrían que leer o ver por YouTube la historia de César Milán, o el famoso encantador de perros. Antes de pasar de tema, quiero que sepan que así como hay personas como la maestra, hay muchos más. La mayoría lucran con el dinero destinado a la educación y lo destinan a otras cosas como comprar lujosas mansiones en el extranjero o depositar el dinero robado en cuentas en el extranjero. Pasamos al tema 3. Últimamente, con el presidente Peña Nieto estamos viendo que cada vez es una realidad la unión con Estados Unidos. Podemos ver como por ejemplo, la construcción de una ciudad binacional entre México y Estados Unidos sumándole a las otras ciudades como Mexicali y Caléxico. Antes que nada, quiero mostrarles un comentario que me encontré en internet, de una mexicana con respecto al tema de la creación de una nueva ciudad binacional, y dice: Esto ya existe, se llama Mexicali, Caléxico, en Baja California Norte. Un ciudad donde enormes megacorporaciones americanas y coreanas de alta, media y poca tecnología acampan a sus anchas sin pagar impuestos al gobierno y esclavizando a la población mexicana. Coca-Cola, Walmart, Gulfstream, Honeywell, Costco, Kenworth, Skiworks, LG, BQ, Sony, Panasonic, y un sinfín más. Que solo tienen que recorrer 1,5 kilómetros, y ya tienen sus productos en el mercado USA. Todo fabricado a costa de sueldos miserables, la mínima seguridad social exigida por ley o ninguna. Y donde a veces la exposición de los trabajadores a materiales tóxicos o contaminados, producen miles de casos de cáncer y muertes, sin dejar lugar a que nadie pueda jamás pedir indemnización para las familias. Y lo mejor para el final. Mexicali está en la falla de San Andrés donde se encuentra el volcán de Cerro Prieto, donde se encuentra a su vez la segunda planta de generación geotérmica más importante del mundo. Esta electricidad es explotada y enviada a Estados Unidos íntegramente, para que luego los mexicanos tengan que comprarla a precios desorbitados.
Y además les suben la luz en agosto a los ciudadanos en una ciudad que alcanza los 55 C a la sombra. Es curioso cómo esa planta produce energía gratis y limpia para mantener 10 ciudades y los mexicalenses pagan la factura de luz más cara del país. La noticia debería de ser: los criminales de los gobernantes mexicanos permiten la construcción de otra ciudad factoría en México. Teniendo en cuenta las palabras y los datos de esta mexicana, podremos darnos cuenta de las intenciones del títere de Peña Nieto y el gobierno de Estados Unidos. En realidad no hay mucho que decir, está ante sus ojos. Vemos día a día cómo el imán se atrae y llegará el día en que ambos países se unan. Según una estadística, el 80% de los mexicanos apoya una unificación con el gigante del norte, mientras que el 20% restante vota por la independencia. Teniendo esto en cuenta, hay otro dato más revelante a tener en cuenta que juega a favor del 20% mencionado. Según me he dado cuenta, es obvio que un país poderoso va a querer unificarse con un país poderoso para ser más poderoso aún. Entonces, viendo el camino en el que está yendo México en ámbitos de educación y los problemas económicos e internos que tiene el país, sería una mejor opción intentar al menos unificarse con Canadá, por dar un ejemplo, pero claro, México es una buena fuente de recursos naturales y mano de obra barata, sumando a un lugar excelente para traer droga para los adictos de Estados Unidos, que traen a la banca más de 10.000 millones anualmente. En sí, va en cada uno si Estados Unidos y México podrían unificarse, yo solo doy los datos. Bueno, pasamos al tema 4. Los desafíos para México son algo duros, pero se podrán superar si el gobierno y el pueblo se ponen de acuerdo en avanzar hacia un futuro mejor. Aprovechando la era del conocimiento en la que estamos, México aún tiene oportunidades de mejorar su economía y mantenerse a la par con Brasil, China e India. El primer paso, tal y como lo hicieron China e India, es mejorar la educación como base de todo, porque tener niños y adolescentes bien educados significa un futuro mejor para las siguientes generaciones. Mejorar la educación haciendo mejoras en los programas escolares, mejorando la infraestructura para incentivar a los jóvenes a seguir yendo al colegio, y exigir más a los docentes es un paso clave para tener una economía modelo. El siguiente paso es las estructuras legislativas, judiciales y ejecutivas, mejorarlas para aumentar el rendimiento. Otro paso clave es aumentar el empleo e incentivar la inversión extranjera, además de atraer universidades de otros países tales como Estados Unidos y Europa, o mejorar aún más las del mismo país o importar profesores. Otro gran paso es disminuir al mínimo el narcotráfico, un paso bastante grande que se puede lograr a largo plazo. La infraestructura es algo clave para un país en desarrollo, solo basta conseguir el modelo económico y chino y te darás cuenta fácilmente. Los siguientes pasos es crear compañías de capital de riesgo. Estas compañías se encargan de invertir en proyectos de gran potencial, lo cual se reflejaría en el crecimiento industrial del país aprovechando la abundante mano de obra. Solo estos pasos son algunos que seguir, de seguro me faltan muchísimos más. La educación es la prioridad para todos los países, porque de la educación sale gente instruida y con buenos empleos, lo que se refleja en gente bien instruida y con empleos buenos que a la larga ayudarán al país a tener un mayor crecimiento y la competitividad de su población, haciendo del país un país modelo. Estos pasos siguieron países como Finlandia, Corea del Sur, China, India, Singapur, etc. La mayoría de estos países no posee recursos naturales como petróleo o metales caros y sin embargo son las locomotoras del mundo. Pregúntense, ¿por qué Venezuela, Arabia Saudí, Nigeria, Angola o Nicaragua no son grandes potencias económicas y políticas capaces de ser locomotoras del mundo? Es por la misma razón que México. Hay que seguir el ejemplo de estas grandes potencias para poder hacer de su país un país mejor. Bueno, casi terminando el vídeo, pasamos al tema 5. Los desafíos de México creo que ya se saben, mejorar la calidad educativa y la seguridad social son las mayores prioridades. Luego mejorar la sanidad pública y aumentar la clase media. Estas son las prioridades de los Estados Unidos mexicanos. México es considerada una de las mayores potencias entre comillas de Latinoamérica, y podría ser la primera, solo que su gobierno y el pueblo, además de las condiciones en las que viven, lo impiden. En el contexto internacional, México juega un papel importante cuando se trata de exportación de materias primas estratégicas como metales y petróleo hacia mercados como el europeo y el americano. En materia política, México es un país que juega un papel bastante vago, por así decirlo. Últimamente no han habido movimientos políticos importantes a nivel mundial, los que destaco son el estrechamiento de las relaciones con los países del NAFTA, Canadá y Estados Unidos, y el acercamiento a bloques sudamericanos, sean la Alianza del Pacífico, la APEC y el Mercosur. Sí, lo sé, la APEC no es sudamericana XD.
Bueno gente, aquí se termina el vídeo, espero que os haya gustado, like que eso me ayuda muchísimo y comentad que me importa su opinión al respecto del tema. Cualquier ayuda, mientras sea constructiva es bienvenida. Un abrazo grande a todos y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. El catedrático, político, historiador y activista social Dr. Pablo Moctezuma Barragán expone en este video cuál es la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y en particular la relación que podemos esperar entre las administraciones de Barack Obama y Peña. Obama ha sido reelecto y Peña comienza su gobierno. ¿Cuál será la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México? El gobierno de Washington y en particular la administración Obama ha salido avante en su plan de integración política, económica, cultural y militar de México. Los gobiernos del PRI y del PAN han ido avanzando paso a paso en todas las líneas que les marca el gobierno norteamericano. Por lo tanto, Peña será tan incondicional del gobierno del país vecino como lo fue Calderón, pues es un gobierno sujeto completamente al neocolonialismo. Luego de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en el año 2005, se intensificó la integración económica y se implementó la integración política con la implantación del bipartidismo PRI-PAN y la alternancia de ambos partidos que tienen secuestrado al gobierno de México. Luego del fraude e imposición de Felipe Calderón en la presidencia, que contó en todo momento con el apoyo de Washington, la presidencia de México operó todas las líneas que le llegaban de Washington. El siguiente paso, y el que se está dando actualmente, es la integración militar. Con la iniciativa Mérida en 2007, el gobierno de George Bush dio inicio formal a la integración militar. Si la administración Bush dio el primer paso, la de Obama se metió hasta la cocina. El año 2009 comenzó en serio este proceso de integración militar Estados Unidos-México. A partir de la visita de Hillary Clinton en marzo de 2009, se dio una andanada de medidas intervencionistas de Estados Unidos en México. Se abrió la Oficina Binacional de Inteligencia, OBI, donde operan todas las agencias militares y policíacas de Estados Unidos aquí en territorio mexicano. Se integró la Armada Mexicana a las maniobras navales UNITAS 5009 en Mayport, Florida, del 20 de abril al 5 de mayo de ese 2009. Se aprobó el sobrevuelo de drones o aviones no tripulados en el espacio aéreo mexicano, que hoy surcan nuestros cielos, violando la soberanía aérea, los aviones no tripulados.